Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Con gozo, con ánimo, por el día que viene. Hay un día que viene para todos nosotros, ese es el día de Cristo. Vamos a ir a una cita hoy, en este día hermoso que Dios nos ha concedido. Un día en el cual veremos nuevamente la victoria de nuestro Señor, cada uno en nuestro ser, en nuestra vida. Hoy es un gran día y es el título que hoy habremos de tomar. O retomar de la Escritura. Retomar porque la Escritura nos lo otorga. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 9. En tanto que lo busca, damos el antecedente. ¿Cómo inicia el libro de Nehemías? Testimonio de vida de Nehemías. Estando yo en el palacio de Susa, en el mes de Kislev, estando yo allí. Un día el cual transcurriría de una manera habitual. Tendría que él desempeñar sus labores cotidianas, tendría que tomar el vino, tendría que ir a presentarse delante del rey. Eran las labores cotidianas de todo siervo en una corte. Sin embargo, en ese día acontecería algo que desdibujaría el panorama regular de lo cotidiano. Llegarían algunos de los hermanos de Nehemías, él les preguntaría cómo se encontraban los demás hermanos en la ciudad de Jerusalén. Aquellos hermanos le expondrían y caería sobre su corazón un peso que cambiaría no solamente el curso de su vida, sino que cambiaría el curso de la historia de su pueblo. Pero yo me pregunto, ese día normal, habitual, cotidiano para Nehemías, ¿era un día que pasaba desconocido, desapercibido o fuera del propósito de la voluntad de Dios? Total y absolutamente, cuando nosotros vemos el transcurrir de la historia, vemos que no fue así. Había un día que Dios había determinado para que ese pueblo regresara al lugar que Dios había preestablecido y había edificado para ellos. La situación por la cual se encontraban fuera es de todas conocidas y explicado por Nehemías. ¿Qué sucede con Nehemías? Su estado de ánimo en ese momento cae en una situación totalmente diferente a como él se encontraba. Probablemente ese día él salió con toda la intención de hacer sus labores de la manera regular que le hacía. Probablemente se presentó ante el Señor, es lo más regular, lo más común que haya hecho, encomendarse al Señor, su vida al Señor, su trabajo al Señor. Pero ante aquella declaración de sus hermanos, él entró en una situación de aflicción, es decir, en un estado de ánimo, buscando en Dios una respuesta. Y así nosotros, en el tiempo que pasamos, del momento de la prueba o del momento a partir que Dios empieza la obra que Él ya preestableció desde el principio para llevar a su pueblo hacia aquel lugar, y nosotros nos damos cuenta que somos parte de ese plan, entramos en estados de ánimo que en ocasiones parecen que van a ser permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Al momento de cómo nosotros nos encontramos en esa lucha, en esa prueba, en esa obra de Dios, y caemos en estados de ánimo que nos llevan, como en el caso de Nehemías, lo llevaron a un estado de búsqueda de Dios. Y nosotros muchas veces pensamos que esos estados de ánimo o esas situaciones que acontecen en nuestra vida son producto solamente de una circunstancia temporal o fortuita que se está presentando en ese momento. Y no nos damos cuenta que más allá de lo que nosotros estamos viviendo, hay una obra de Dios que se está gestando en nuestra vida. Ese día para Nehemías no fue nada fácil. Entró en un estado de clamor, en un estado de búsqueda de Dios, ayunando, clamando por ver la situación en la cual se encontraban sus hermanos. Pero más allá de eso, ese día se convirtió en un traer las promesas de Dios a su corazón, en un decir: Señor, tú dijiste que nos plantarías en esa tierra y que si tu pueblo se extraviaría y nosotros regresásemos a ti,
tú nos atraerías de cualquier lugar de la tierra y nos plantarías en este lugar. Desde ese momento pasaron 3 meses en los cuales él siguió sirviendo cotidianamente. Y es el transcurrir de la historia de cada uno de nosotros. En ocasiones, hermano, podemos estar en un estado de ánimo eufórico, podemos estar en un estado de ánimo en que tenemos una gran victoria, como se encontraba Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, al otro día podemos estar en un estado de ánimo, es decir, en una conjunción de sentimientos que en base a las circunstancias, en base a lo que vemos, no nos sentimos con el ánimo suficiente para seguir adelante. Pero cuando nosotros entendemos que más allá de nuestros estados de ánimo, más allá de que me sienta bien porque estoy en el Monte Carmelo, con toda la euforia, con todo el poder de Dios, con toda la gracia de Dios, viendo cómo Él se manifiesta, retando a los profetas de Baal, más allá del ánimo o el estado de ánimo temporal que tengo en este momento, hay una obra de Dios que se está gestando más allá de lo que siento, más allá de lo que veo, y que nos corresponde a nosotros seguir orando y perseverando hasta ver el gran día de la victoria. En este momento Nehemías no había visto todavía lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, uno de tantos días, después de 3 meses de estar en ese estado de oración, en este estado de clamor, en ese estado o en ese conjunto de sentimientos que obviamente no lo podían hacer desarrollar las labores como regularmente lo hacía. No lo hacía con el ánimo, con el entusiasmo, porque había un pesar en su corazón. 3 meses pasó en esa misma circunstancia. Sin embargo, llegó un momento en que se presentó delante del rey. Al ver al rey su situación, le pregunta por qué está en ese estado. Él lo expone. Había orado a Dios para que Dios obrara y efectivamente Dios le responde. Y entonces, aquel día en el cual él se encontraba rogando a Dios en ese estado de sentimientos, encuentra su respuesta en la respuesta de Dios. El rey le permite ir a aquel lugar. Y no solamente le permite ir a su tierra, sino que le ayuda para que él pueda retornar y lleva la autoridad del rey. Entonces aquel día de penitencia, si podríamos decir de esta manera, un día penitente, un día de pesar en su corazón, de pronto se convierte en la realización de una obra de Dios. De tal forma que llegados nosotros al capítulo 8, versículo 9, que les decía en referencia, el gran día. Entonces Nehemías, el sumo sacerdote, 8:9 de Nehemías. Entonces Nehemías, el sumo sacerdote, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que estaban ministrando a la gente en Jerusalén ya no se encontraba en la misma circunstancia. Habían pasado meses, habían pasado 52 días, la muralla había sido reconstruida y aquel día en el cual Nehemías se encontraba orando inicialmente, hoy se había convertido en un día diferente. ¿A qué queremos llegar con esto? Hermanos, que en la obra de Dios, así como mencionábamos el día de ayer de William Tyndale, William Carey en la India, como mencionamos de Casiodoro de Reina, en la obra de Dios en ocasiones tenemos momentos muy hermosos de victoria. Casiodoro nunca vio lo que Dios habría de hacer con su obra. Él solamente se depositó por entero algo que Dios había puesto en su corazón, que Dios había cargado en su corazón, así como lo cargaba en el corazón de Nehemías. Dios puso ese sentir. William Carey, igualmente, en la India, nunca pudo entender, sino hasta el final, a lo que Dios le había llamado. Y cuando nosotros analizamos la obra de Dios en la vida de Carey, vamos a ver cómo perdió a su esposa, cómo su esposa casi enloqueció, cómo hubo pérdida de su hijo, hasta que al final entendió lo que Dios había estado haciendo con él. Y entonces, cientos de libros, después de fundar aquel instituto en la India, dieron cobijo a una nueva luz y a una nueva esperanza. En un lugar en donde no solamente cambiaron sus costumbres por la palabra de Dios, sino que la salvación pudo llegar. Entonces él se regocijó, y aquel día de tristeza, aquel día de aflicción, en los cuales él se vio sumido,
ahora se convirtieron en un día de luz y esperanza. Y en la biografía de Tyndale podemos encontrar, de Carey, podemos encontrar cómo él se gozó y entendió el propósito que Dios tenía para él. Luego entonces, nosotros podemos pasar en la obra de Dios momentos hermosos de victoria, así como los pasó Pedro o como los pasó Pablo, donde ellos podían ver la mano poderosa de Dios levantando a los enfermos, resucitando a los muertos, pero también podían ver los momentos difíciles en los naufragios, los momentos difíciles cuando uno de sus hermanos perdía la vida, como Jacobo, a manos de un rey perverso como lo era Herodes, pero ellos continuaban adelante. Ellos estaban, los hermanos, regocijándose en lo que Dios estaba haciendo. Así se encontraba este pueblo ahora. Dice Nehemías y el resto de ellos estaban ministrando a la gente y decían a todo el pueblo: este es un día santo. Aquel día de tristeza, aquel día de aflicción en el que las murallas estaban derribadas, ahora se convirtieron en un día santo para Yahweh, en un día en que ellos estaban regocijándose delante de la presencia de Dios, en un día en el cual la ley estaba siendo leída, el sacerdote Esdras había regresado. Y si nosotros nos damos cuenta, la obra de Dios estaba en su conjunto. No solamente era que él hubiera levantado a Ciro, profetizado de Isaías 120 años antes, sino que él ya lo había hablado por medio de Daniel también, cuando salga la orden para reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Ellos no estaban viendo al Mesías príncipe, pero nuestros hermanos en la primera época de la era cristiana vieron al Mesías príncipe, vieron el día de Cristo. Así como Simeón se gozó cuando vio la promesa de Dios cumplida en aquel niño que llegó a ser presentado en el templo. Para Simeón igualmente fue un día común, un día en el cual él rogaba a Dios que sus ojos vieran, observaran la salvación del Señor. Y entonces llegó aquel día al templo y observó lo que el Espíritu Santo le había predicho que acontecería. Y así nosotros, hermano, como ellos, que vieron un gran día, en este caso ellos vieron el día de la reconstrucción de las murallas. En el caso de Simeón vio el día en que el Salvador vino. Nosotros también esperamos un gran día, el día de Cristo. Y en ese día nosotros, esperanzados, nos gozamos sabiendo que ese día llegará. ¿Qué hacemos en este día? En este día tenemos que salir como salió Nehemías. En este día tenemos que salir como salió Simeón, buscando la guía del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y después de cada día que transcurra de nuestro ser en esta existencia terrenal que Dios nos ha permitido, llegaremos al gran día, el verdadero día, el día de Cristo. Y él les dijeron a todo el pueblo: este es un día santo ante el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren. Nehemías ahora estaba en un estado de ánimo diferente porque la prueba había pasado. Ahora era el día de regocijo. Dios les había respondido. Y efectivamente así lo dijeron al pueblo. Versículo 10. Después les dijo: vayan a comer y a beber. Cosa que ellos no hacían ya. Estaban en extremo oprobio, pero hoy era un día de comer y de beber. Era un día de regocijo delante de la presencia de Dios por la obra que Él había hecho. Manden porciones a aquel que no tenga nada preparado. Es decir, no solamente te regocijes en lo que Dios te ha dado a ti, sino mandar porciones al que no tenga nada preparado para que se una a la felicidad que nosotros tenemos. Aquel que no tiene nada preparado porque no tiene cómo preparar, o sencillamente no se preparó, invítala a que pueda venir y gozar de lo que Dios les ha dado. ¿Y qué les había dado el Señor? Más allá de la reconstrucción de las murallas, les había dado la victoria en el cumplimiento de las promesas que Él había dado a su pueblo. Entonces ellos pudieron expresar de esta manera: no se entristezcan en este día. No se entristezcan en este día porque es día de regocijo para Yahweh. ¿Y nosotros cómo vamos a transitar? Vamos a transitar como un Elías acogido en los enebros por la persecución o por la aflicción que en palabras atemorizantes de Jezabel llegan a nuestra vida.
que nuestra vida va a acabar, que nuestra vida va a terminar, que no vamos a tener cómo sustentarnos, que no va a haber cómo nosotros vencer. Ese es el mundo. Ese es el espíritu de Jezabel, atemorizando. Ese es el espíritu del mundo constantemente lanzando dardos de temor sobre aquellos corazones que tienen una palabra de fuerza y esperanza, como la tenía este pueblo al cual el Señor les dijo: si oran, si buscan mi rostro, entonces yo iré, enviaré sanidad sobre su tierra, los haré regresar, retornar. ¿Acaso no dice la Escritura también aparte en el Nuevo Testamento acerca de nosotros, que Él reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos? Y se refiere a nosotros, se refiere a la iglesia. Así como ellos fueron recogidos de todas aquellas partes a los cuales fueron dispersos, así el Señor nos recogerá y veremos aquel gran y bendecido día de regocijo. Pero ellos dijeron de esta manera: no se entristezcan, porque es día de regocijo de Yahweh y Él será su ayudador. La versión hebrea nos dice: no estén tristes, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y si usted me permite un minuto más, el capítulo 12 del mismo Nehemías, versículo 27, dice que cuando se concluyó la muralla de Jerusalén, convocaron a los levitas de todos los lugares a fin de llevarlos a Jerusalén para celebrar con alegría, danza, con acción de gracias, con alabanza, acompañado de arpas y cítaras, y todo Judá estuvo allí con instrumentos que el profeta David, siervo de Yahweh, les había mandado, el escriba Esdras. Después de dar gracias, versículo 38, subieron más alto y yo iba detrás de ellos, dice Nehemías, con la mitad del pueblo, y subimos a la muralla y nos paramos en la gran torre sobre la parte más amplia de la muralla. Hermano, este es el gran día para Nehemías, gran día de la victoria. Se pararon sobre las murallas. Llegará un día en que, después de la hora que Dios esté haciendo en cada corazón, caminaremos, pero ya no para juntar piedras y reconstruir una muralla. Llegará el día en que sobre ese trabajo en el cual Dios te ha llevado, te pondrás un día en la parte más alta y podrás observar lo que no está construido, sino podrás observar más allá. Lo que estás construyendo ahorita te escala, te posiciona, no para que veas hacia abajo, no para que estemos viendo lo que Dios ha construido o en el momento que Dios nos ha dado. Te posiciona y me posiciona para que sobre lo que ya Dios ha construido y a lo cual Dios nos ha llevado, nosotros podamos pararnos y ver más allá. El Evangelio es más allá. Es un billón, ve más allá. O sea, es ir más allá. Es pararse y ver más allá. Más allá. Y ese es el gran día. El gran día no es la victoria que Dios te ha dado en este momento. El gran día es la victoria que Dios nos dará. El pueblo subimos a la muralla, nos paramos allí. Versículo 43, con eso finalizamos. Dice: y en ese día fueron ofrecidos muchos sacrificios y se regocijaron porque Yahweh les había dado ese gran regocijo. La tristeza se convirtió en llanto. Voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. El llanto podrá durar toda la noche, pero a la mañana mandará Dios el grito de alegría. Se regocijaron porque Yahweh les había dado gran regocijo, y también las mujeres y los niños se regocijaron, de manera que el regocijo que había en Jerusalén se oía, dice, hasta lo lejos. ¿Cómo sería su regocijo? Y no tenían bocinas, no tenían altavoces, no tenían bocinas de 20,000 watts que pudieran escucharse hacia lo lejos. No, tenían sus voces, el regocijo, alegría en su corazón. Finalizamos, amado hermano, reconociendo que este es un gran día. Es un gran día, ¿por qué? Porque estamos parados sobre las murallas. Pero te digo una cosa, estamos parados sobre las murallas
que hombres como Nehemías, como Esdras reconstruyeron, hombres como David que profetizaron acerca del tabernáculo que se erigiría, hombres como Pablo, como Pedro que levantaron murallas de fe, de esperanza, de testimonio, hombres como los de Hebreos capítulos 11 que nos dieron testimonio de esta gracia de Dios. Pero sobre todas las cosas, nosotros estamos parados sobre una muralla cuyo fundamento, cuya roca es Cristo. Y parados sobre esta muralla, sobre esta roca, vemos hacia adelante. Vemos desde lo más alto hacia lo que está por venir. Lo que está por venir es el día de Cristo. Lo que está por venir es el ánimo y regocijo en el cual ya no nos encontraremos con una palabra que será leída. Nos encontraremos con la misma palabra, el Verbo de Dios, del cual dice Apocalipsis, su nombre era el Verbo de Dios. Y tenía escrito en su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Qué glorioso día el que nos espera. Qué regocijo, qué esperanza, qué fuerza, lo que nos lleva hoy en este nuevo día en la victoria permanente de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Padre, te damos muchas gracias por la fuerza y esperanza que nos das en este día, Señor, por la fuerza y esperanza que sobreviene de saber que el gran día llegará, Señor, que aunque este día sea como el de Nehemías, en oración, llanto, clamor y ayuno, Señor, llegará el día en que nos regocijaremos en la parte más alta de la muralla, Señor, en el cual ese día iremos adelante o iremos atrás como Nehemías, iremos gozándonos viendo, Señor, a nuestros hermanos caminar en regocijo. Y con ese mismo regocijo, Señor, que Nehemías podía ver desde atrás a ese pueblo subiendo, él como un pastor, llevándolos, Señor, llevándolos, guiándolos a que vieran más allá de esa muralla. Así nosotros vamos caminando, Señor, guiados por ti, detrás de nosotros, caminando hacia lo alto, caminando, Señor, hacia la torre, donde veremos el día que viene, Señor, el día mejor, el día que nos espera, el día de la eternidad contigo. Gracias, Padre, por la esperanza, por la luz que nos das y por la fuerza que viene de tu palabra y de tus promesas cumplidas, Señor. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les fortalezca y que la esperanza del gran día, el día de Cristo, nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, para que el estado de ánimo temporal se convierta después en un día de regocijo para nuestro Dios. El Señor les bendiga, buenos días, y en victoria avanzamos. Amén. Nuestra hermana Loida ya anda hablando inglés. Ya anda hablando inglés allá, anda más allá. Ahorita me viene una palabra, billón, no sé si billón en inglés significa más allá, pero ahí anda nuestra hermana, anda más allá, más allá de estas fronteras. El Señor les bendiga, hermanos, buenos días. Yo sé que se van a trabajar, el Señor les guarde, igualmente a algunos, Dios les guarde.